o lo voy a grabar. Entonces, por acá preguntan un método como para intuir cuál es el límite, cómo mantener el límite. Entonces, lo típico es que ustedes les dan un límite hacia el 0, 0. Eso es como el caso más típico, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen el caso del 0, 0, en las coordenadas polares pueden ayudar, pero a veces no ayudan mucho. ¿Cuándo ayudan? Cuando en los denominadores aparecen cosas como x cuadrado más y cuadrado, ahí apaña usar polares, porque el x cuadrado más el y cuadrado en polares se transforma en r cuadrado nomás. Entonces te puede quedar algo del tipo r cuadrado, arriba te van a quedar cosas que van a estar multiplicadas por r, por funciones acotadas, y van a llegar. Eh, el truco de la recta que mencionan, por ejemplo, en el chat, funciona solamente, por favor que esto les quede, funciona solamente si es que, para demostrar que el límite no existe, ustedes encuentran, ven que el límite no depende, depende del k, depende de la dirección que ustedes tomen, y ustedes pueden concluir que el límite no existe. ¿Cuándo funciona eso? Yo creo que es particularmente útil cuando ustedes tienen cosas de potencias, tienen polinomios o cosas del estilo. ¿Y cuándo son las sucesiones útiles? Cuando ustedes ven que acotar es fácil. Cuando a ustedes se les ocurre un acote fácil con sucesiones, las sucesiones apañan. De hecho, el ejercicio hoy día lo vamos a hacer exclusivamente con sucesiones. Y nos vamos a acordar de unas desigualdades que vieron alguna vez en Into al Cálculo. Eso. Los conjuntos de nivel en principio pueden entrar. En principio pueden entrar, pero claro, no es algo que se pregunte mucho en general. ¿Qué pueden decir de los conjuntos de nivel si la función es continua? Respecto a su topología. ¿Alguien que pueda decirlo por el chat por voz? ¿Qué pueden decir de siempre de los conjuntos de nivel? ¿Saben cuáles son los conjuntos de nivel? Ya, mira, los pongo No, porque no lo vimos, creo. No creo cacho. que, creo que el profe lo mostró como un ejemplo, pero claro, ¿Los no, conjuntos de mapas qué? lógicos. ¿Han visto estos mapas alguna vez en su vida? ¿Saben qué dicen estos mapas? Más o menos, a grandes rasgos. Estos mapas muestran los relieves que hay por ejemplo, en Chile. ¿Esto es Chile? No, no sé si es Chile, pero... bueno, este es Chile. Son mapas que muestran los relieves de, en este caso, Chile. Entonces muestran las alturas. Los colores, que no se ve muy bien, los colores representan alturas. Entonces los conjuntos de nivel son como mapas geológicos, pero de una función. Se definen como todos los puntos tales que la función es igual a alguna constante en particular. Entonces los conjuntos de nivel se parecen mucho, de hecho son mapas geológicos, ¿ya? Donde en este caso los colores representan una altura relativamente constante. No sé si con eso les queda más o menos la idea de qué es un conjunto de nivel. Quizás después lo puedo escribir matemáticamente. Pero la idea es que son como estos mapas geológicos. La función, todos los puntos tales que la función es igual a una constante. Si la función es continua, ustedes pueden garantizar de estos conjuntos de nivel que el conjunto de nivel es siempre cerrado, porque es la preimagen de un punto. Y un punto es un conjunto cerrado. Entonces los conjuntos de nivel son siempre conjuntos cerrados. ¿Ya? Y luego los conjuntos de nivel rara vez se preguntan. No, de hecho creo que nunca he visto que se pregunte. Pero dan una idea de... Son importantes cuando ustedes alguna vez, después, más adelante, quizás en sus carreras o en algún momento de la vida, quieran graficar cosas en 3D, o en más dimensiones a veces, quizás números complejos o cosas del estilo. Los conjuntos de nivel son útiles para visualizar cosas, sobre todo cosas en 3D. Trucos para revisar si es continua, please. Lo vamos a ver. ¿Los puntos aislados son siempre conjuntos cerrados? No. No. Su interior es siempre vacío, pero no siempre cerrado. Un conjunto de puntos aislados que no es cerrado, ¿alguien puede dar un ejemplo? ¿Saben? Los puntos aislados son puntos los que existe alguna bolita tal que la bolita menos el punto es vacío. O sea, ustedes siempre pueden, geométricamente, siempre se van a poder imaginar este conjunto como un conjunto de puntos. Pero no se va a apreciar un continuo nunca. Y acá Martín de un ejemplo dice, la sucesión de la 1 partido por n. Bueno, no sé si puso eh, un singleton es cerrado. Un singleton es cerrado. La sucesión de el conjunto de las 1 partido por n es un conjunto de puntos aislados, porque ustedes lo pueden identificar como puros puntitos. Tiene una definición matemática precisa, pero ustedes lo pueden identificar como un conjunto de puntitos, que sea un conjunto aislado, y no es cerrado porque en particular el 0 no está incluido dentro del conjunto. Si el 0 estuviese dentro del conjunto, ese conjunto sería cerrado.
pero como no está, entonces el particular no es cerrado. ¿Cuál es la diferencia entre puntos de acumulación y puntos de adherencia? Buena pregunta. Los puntos de adherencia y los puntos de acumulación, creo que ahora en mi mente no estoy seguro si son lo mismo, si son las mismas maneras de decir. Ah, ya, ya sí. Los puntos de acumulación se parecen a los puntos de adherencia, pero satisfacen otras condiciones. Lo que pasa es que hay una clasificación de conjuntos que a lo mejor no sé si la vieron en clases, pero que es el derivado de un conjunto. ¿Conocen lo que es el derivado? O a lo mejor no lo han escuchado. No es importante, es otra clasificación más al fin y al cabo. Pero el derivado de un conjunto contiene todos los puntos de acumulación. Y el derivado de un conjunto son todos los puntos del conjunto, pero le quita los puntos aislados. Entonces tú garantizas que se dice que todos los puntos del derivado son puntos de acumulación porque tú puedes tomar una asociación que tienda al punto sin que la asociación sea una constante. Quizá lo puedo explicar con más detenimiento después en la pizarra, pero no al final quizá de la clase, porque me puede retrasar. Pero tiene que ver con el derivado de un conjunto y pueden buscar lo que es el derivado de un conjunto, pero básicamente es el conjunto que le quita los puntos aislados del conjunto. Entonces, por ejemplo, el derivado del intervalo desde el 0 al 1 cerrado, unión el 2, el derivado de ese conjunto sería simplemente el intervalo cerrado del 0 al 1. Te quita el 2 que estaba solito. Ese es un conjunto derivado. Y esos son puntos de acumulación. ¿Qué son los puntos de acumulación? Uy, bueno, otra pregunta. Ya, lo voy a definir formalmente. ¿Cómo puedo usar argumentos textuales para evitar demostrar cosas? Pueden aprovecharse de la geometría. En la pregunta hoy del auxiliar no voy a demostrar todo como lo hicimos en el auxiliar 2, pero voy a dar argumentos geométricos a favor de algunas cosas, otras cosas las voy a demostrar, pero van a ser argumentos suficientes de peso como lo que ustedes podrían responder en un control. Canción favorita, aquí una recomendación. No entiendo mucho lo que es un punto de acumulación, lo voy a ver. ¿Una norma en cualquier espacio vectorial normado es continua o solo se da en Rn? Buena pregunta, no lo sé. No lo sé. Puede que no. Puede que sí. La verdad no lo sé. Una buena pregunta. Aux hasta mañana a las 100. Aux hasta mañana, no, tengo de hecho que volver a terminar un control después de esto. ¿Podemos resolver el límite del test? Sí, podemos revisar el límite del test. Ya, lo que vamos a hacer ahora antes de partir, voy a resolver el límite del test y voy a explicar lo que es el punto de acumulación, ¿ya? Entonces, bueno, la respuesta era que no tenía, ¿no es cierto? Que el límite no existe. Ah, no. Ya, entonces, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hablar primero del límite. El límite, uy, no me acuerdo muy bien cómo era. Creo que era algo así como x menos 1 raíz de x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Cuando x, y tendía al 1, menos 2. ¿Así era? O era muy similar a esto, ¿no? Y menos 2. Entonces, cuando esto tendía a 2, algo así. Ya. Entonces, si se fijan, este límite no es parecido a lo que vimos quizá en algunas otras clases, porque no es un límite que vaya al 0, 0, pero si se fijan, en el fondo sí lo es. ¿Y a qué me refiero con que sí lo sea? Que ustedes pueden desplazar estas cosas y transformándolo en un límite que vaya al 0, 0. Sí, habían dos versiones del test. En una versión del test no estaba esta pregunta, pero cuando a ustedes les salgan cosas desplazadas, aparte que acá el límite es a 1 y el límite es a 2, ustedes podrían desplazarlo para trabajar de manera más cómoda. Entonces ustedes definen u, b de esta manera. Entonces u tiende a 0 y b tiende a 0. ¿Y cómo ustedes escriben este límite? Entonces este límite es igual a el límite de v tendiendo al 0, 0 de u partido por la raíz de u cuadrado más b cuadrado. Ya, ahora la pregunta
La pregunta del millón. ¿Este límite existe o no existe? Parece que no existía. No, no existe porque puedo tomar dos sucesiones distintas que tengan que tiendan al punto. ¿Cuáles son las sucesiones que yo puedo tomar? Estas sucesiones que ustedes tomen en las funciones tienen que estar bien definidas en el dominio de la función, ¿ya? Así que ojo. Una sucesión que yo puedo tomar es la 0, 1 partido por n, por ejemplo. Cuando yo tomo eso, mi función se va a 0, ¿no es cierto? Se va a 0 porque en particular es la constante 0. Y ahora ustedes pueden tomar, como mencionan ahí, pueden tomar la 1 partido por n como 0. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que te queda 1 partido por n, la raíz de 1 partido por n al cuadrado, y esto es simplemente 1. Y ahí ustedes tienen dos límites, cuando n sea infinito, ¿no es cierto? Y ahí ustedes tienen dos límites con dos sucesiones que tienden a valores distintos. En este caso, la función se va a 0, f se va a 0, voy a escribir ahí. Y acá lo mismo, y acá se va a 1. F se va a 1, entonces el límite no existe. Carito triste. Pancho, Y me si quedó una lo, duda cuando, disculpa, cuando dijiste que tendía a cero, los dos de arriba, el U y el B. es que es por cómo está definido esto, mira. X tiende a 1, entonces U definido como X menos 1 tiende a 0. Ah, ya, buenísimo. Y lo mismo que Y. Este cambio es como intuitivo de ver en función del desplazamiento de la función. Hoy lo saqué sin querer. Y también ustedes pudieron haber hecho el cambio de polares directamente, o sea, decir que rho coseno es igual a x menos 1 y rho seno es igual a y menos 2. Ya, es análogo, porque es lo mismo que decir que esto sea u y esto sea b. Ya, solamente hay que saltarse de este límite a esto, es como quizá medio raro. En cambio, si ustedes desplazan la función, se hace un poquito más claro de ver que ese cambio de variable puede servir. Y ahí ustedes se darían cuenta de que, por ejemplo, este límite depende del ángulo, y eso no puede pasar. No puede depender del ángulo. Eso con respecto al límite del test. ¿Ya? Y preguntaron sobre los puntos de acumulación. Entonces, los puntos de acumulación son todos los puntos que pertenecen al derivado de un conjunto. Entonces, el derivado de un conjunto, que no estoy seguro cuál es la notación que se usa, no sé si se escribe como DA a veces, no, creo que se escribe literalmente como A'. ¿Ya? Y el derivado de un conjunto es muy similar a la definición de adherencia. Son todos los puntos en Rn tales que para todo radio positivo, la bolita centrada en x, r menos el punto inter a es distinto de vacío. Entonces, esto lo voy a poner un paréntesis acá. Lo voy a explicar. Inter a, te poner un paréntesis, es distinto de vacío. Así se puede, creo que tiene distintas notaciones, como de derivada parcial. Estos son los puntos de acumulación, estos son los también llamados puntos de acumulación. ¿Por qué se llaman puntos de acumulación? ¿Ustedes alguna vez en el cálculo les definieron lo que era un punto de acumulación? Un punto de acumulación en un dominio es todos los puntos a los cuales existe alguna sucesión. A un punto de acumulación en un conjunto, y esto es lo mismo que la caracterización a través de bolita equivalente, es, es un punto X, es un X, tal que existe una sucesión X sub n tendiendo a X con X sub n distinto de X. Ya, ese es un punto de acumulación. Un punto de acumulación es que es todos los puntos tales que existe alguna sucesión que tienda al punto sin que la sucesión sea exactamente el punto. Y no es lo mismo que la adherencia. ¿Cuál es la diferencia sutil que tiene el derivado con respecto a la adherencia? Tiene una diferencia súper sutil. Quizá X tiene que pertenecer a A, no sé.
No incluye los puntos aislados y en la definición de la adherencia, esto que está acá no está. Ustedes intersectan la bolita directamente con el conjunto. En cambio, acá ustedes intersectan la bolita menos el centro. Cierto. Entonces, lo que te aseguras con eso es que te echas todos los puntos aislados. Entonces, para que fijemos un poquito de idea, veámoslo en un ejemplo. De manera intuitiva no lo voy a demostrar, porque si no me voy a atrasar mucho. Pero calculemos el derivado de un conjunto. Supongamos que el conjunto es un intervalo cerrado desde el 0 hasta el 1, unión el 2. ¿Ya? Se dice que el 2 en este conjunto es un punto aislado. ¿Por qué? Porque si yo grafico esto en la recta, acá tengo el 0, acá tengo el 1, acá tengo el 2. Entonces el intervalo es algo así como esto, ¿no es cierto? Todos los puntos que están acá, y el 2. ¿Ya? Los puntos aislados de un conjunto son todos los puntos en los que existe algún radio, alguna bolita, existe un R positivo, tal que la bolita inter el conjunto es vacío. Estos son los conjuntos aislados. Yo puedo encontrar algún entorno en el que el punto está solito. Encuentro alguna bolita, algún metro cuadrado donde este punto no intersecta el conjunto, esta bolita, ¿ya? Estas son definiciones adicionales, no necesariamente se ven en clase, generalmente se utilizan para los problemas, aparece en la guía, por ejemplo, de Godoy. Ya, y entonces, ¿cuál sería el derivado de este conjunto? El derivado, recordamos que son todos los puntos que la bolita, para todo radio, la bolita menos el centro, inter el conjunto es distinto de vacío. Entonces, gráficamente, sí, la definición sería la bolita sin el centro. Gráficamente, yo me doy cuenta de que todos los puntos que están acá, pasa eso. Si yo me paro al medio, claramente ocurre. Y si yo me paro en un extremo, también pasa, porque si yo quito el centro, la bolita siempre va a tirar un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda, entonces va a tomar puntos. Y lo mismo si yo me paro en este punto acá. Entonces, el intervalo del 0,1 es parte del derivado. Pero el 2 no. El 2 no, porque si ustedes quitan el centro, al radio, por ejemplo, ustedes toman el radio medio, esta bolita de radio medio, y ustedes le quitan el 2, esta bolita nunca va a intersectar el conjunto. Entonces el derivado en este caso sería simplemente el intervalo 0,1, y estos son todos los puntos de acumulación del conjunto. ¿Ya? O también en otra notación se escribe así. Entonces el derivado se entiende como algo así como la adherencia del conjunto menos los puntos aislados. Más o menos. ¿Ya? Esa es más o menos la idea detrás. Desconozco si existe alguna propiedad que relacione el derivado con la adherencia, probablemente lo haya, que es más o menos la que la mencioné. No sé si más o menos se aclaran un poquito las dudas de cuál es la idea del derivado, cuál es la idea del punto de acumulación. Ah, y se me olvidó relacionarlo con el tema del punto de acumulación. El punto de acumulación son todos los puntos que existe una sucesión a la cual yo puedo ir al punto sin necesariamente ser el punto. Entonces, por ejemplo, lo que pasa acá es que si ustedes toman una sucesión en el conjunto sin ser el 2, por ejemplo, sin ser el 2, ustedes lo voy a hacer con otro color, ustedes toman una X o N que va a estar necesariamente definida en este intervalo, y la sucesión, si es que converge, nunca se va a poder pegar un salto tan grande. Nunca va a poder llegar al 2, nunca se va a pasar desde el 0 al 1 al 2. Si está definida entre el 0 y el 1, nunca va a poder pasarse al 2. En particular porque el X o N siempre va a estar entre el 1 y el 0. Esto implica que X es distinto de 2. Si es que tendiese al 2, es imposible que pase eso. No se puede pegar el salto. Ya, entonces eso. Voy a partir con el auxiliar. Primero voy a prender la luz. Por aquí preguntan si el punto aislado está dentro de la adherencia. Sí, el punto está dentro de la adherencia. De hecho, este conjunto es cerrado, porque su adherencia es igual a los conjuntos mismos. Ya. Francisco, es Dime. que si no lo vimos en clase, ¿no debería entrar?
Que, por ejemplo, yo No, me acabo de enterar de esto. no, sí, no es algo que se pase. Yo cuando di el curso me lo pasó el profe, porque el profe pasaba muchas cosas, ¿no? Pero, Ah, no, ya, bueno, bacán. de contar. Pero es algo que surge como en los problemas, o sea, podría ser parte de un problema, pero se los definirían en el mismo problema, ¿ya? Pero de todas maneras es bueno que exploren más conceptos de la topología. La topología es un campo de las matemáticas bastante rico en problemas. De hecho, no sé si conocen los problemas del siglo. No sé si se llaman así, pero hay problemas en matemáticas que llevan mucho tiempo sin resolverse y varios problemas son del milenio, así. Son de topología, o por lo menos algunos. Ya, entonces vamos a resolver este problema. Ya perdí, bueno, no perdí, pero ya son casi las 6:30. Vamos a resolver este problema producto de que tuve un día en particular, tuve que preparar muchas cosas para el día de hoy, de distintas cosas. La pauta no la tengo lista, ya, así que lo que sí, obviamente, les voy a subir el video y voy a tratar de hacer hasta la pregunta 3 del auxiliar, ya que es lo que es para el control, que al final es lo más importante pensando en el miércoles. Entonces, quizá la pregunta 4 quede pendiente en virtud de la hora. Ya, entonces, sin mayor preámbulo, partamos con este conjunto, que se define como los xi en R2, tales que x más y es igual a 1 partido por k. Entonces, acá tenemos una familia de conjuntos indexados por un k, que se definen todos los puntos que satisfacen esto. Entonces, si se fijan, esto es una línea recta, no es más que eso. Y es una línea recta así. O sea, si ustedes despejan, y es igual a menos x más 1 partido por k. Entonces, gráficamente esto se parece. Acá ustedes tienen el 1 partido por k, acá también. Y es una recta que hace esto. Bueno, lo voy a hacer con esto. Ya, ese es el conjunto, la recta. ¿Qué opinan ustedes de este conjunto? ¿Es cerrado? ¿Es abierto? ¿Cómo podrían decir en una línea que este conjunto es cerrado? ¿Alguien se le ocurre? Que la adherencia es igual al mismo conjunto. Ya, claro, pero eso es una caracterización. Yo creo una justificación. ¿Por qué el conjunto es cerrado? O sea, claro, ya, sí, el conjunto es cerrado, por lo tanto es igual a su adherencia. ¿Pero por qué es cerrado? El complemento es abierto, podría ser. Pero igual suena complejo, ¿no es cierto? Contiene a su frontera. Contiene la frontera, sí. Pero en una línea. Que no tenga que demostrar nada más. Está Porque su acotado, imagen ¿no? es cerrada. Alguien dijo ahí que estaba acotado, pero que está acotado no te garantiza que esté cerrado. Pero acá alguien dijo lo clave, que era porque es la preimagen de una función continua, en particular es una preimagen de un conjunto cerrado. Entonces, si definimos la función f de x y como x más y, a sub k es f a la menos 1 de 1 partido por k, que es cerrado, y esto es continuo en R2, esto implica que A sub k es cerrado. Preimagen de un conjunto cerrado de una función continua siempre es cerrado. Entonces, así ustedes dicen que A sub k es cerrado, y por lo tanto podemos concluir que A sub k es igual a su adherencia. Ya, recuerden, el objetivo del problema es calcular como sus adherencias interiores y todas esas cosas. Otra manera de hacerlo es vía sucesiones, que se los voy a mostrar. Supongamos que tenemos un xn, in dentro de A sub k. Esto es equivalente. Sí, eso dije, Diego. Eso significa que x sub n, o sea, bueno, y sub n más x sub n se escribe como 1 partido por k. ¿Ya? Si suponemos que esto converge hacia algún punto x, y, en particular, nosotros podemos tomar límite a esta expresión. Entonces, tomando el límite cuando n tiende a infinito de in más xn, que ustedes saben que esto es igual a 1 partido por k, implica directamente que x más y es igual a 1 partido por k. Ya no es más que tomar límite de una expresión. O sea, si ustedes toman límite a ambos lados, lo voy a escribir.
límite cuando n tiende a infinito, bajo la suposición de que la sucesión converge, tienen que suponer que la sucesión converge. Esto implica i más x es igual a 1 partido por k. Lo que es equivalente a decir que x, y pertenece a sub k, por lo tanto a sub k es cerrado. ¿Entienden esta justificación vía sucesiones? La voy a recapitular. Yo me perdí, yo me perdí. Ya. Ustedes saben que un conjunto es cerrado, sí, solo si ustedes toman cualquier sucesión dentro del conjunto que converge. Acá estoy tomando cualquier sucesión que converge dentro del conjunto. Si ustedes demuestran que el límite se mantiene dentro del conjunto, entonces el conjunto es cerrado. Entonces, en particular, supusimos que existe una sucesión que converge, y ustedes saben que esto siempre se satisface. Bueno, esto. Entonces, ¿qué pasa si tomamos el límite a ambos lados de la ecuación? Me queda el límite de una constante, que es la constante, porque el límite sobre n. Y acá tomo el límite hacia n, donde yo sé que i sub n y x sub n convergen. Hago un x más y, y esto es la definición de que este punto, el x, y, pertenezca a sub k. Entonces, como el límite pertenece a sub k, en particular el conjunto cerrado. Es otra caracterización de que un conjunto sea cerrado, ¿ya? Pero vía sucesión. Entonces, es bueno que se acuerden de que existen varias maneras de hacer estas cosas, ¿ya? Entonces, primero lo hicimos por continuidad y segundo por sucesiones. Son todas maneras equivalentes, pero es bueno que lo vean. Ya, ahora el interior. ¿Cuánto sería el interior de A sub k? Recordamos que A sub k es este segmento de recta que está acá, definido en el plano. Vacío. Vacío. ¿Por qué? Porque siempre que hacemos una bola abierta, siempre se va a salir de la recta. Sí. ¿Qué punto tomarías para demostrar que el interior es vacío? No Yo sé. tomaría X más R medio. ¿X más R medios? Ya, entonces X más... ya, pongámosle un X0 y 0, ya, donde X0, Y0 pertenecen a sub k. Entonces podemos tomar el punto X igual a X0 más R medios, y Y es igual a Y0, que pertenece a la bolita por construcción, y en particular esto que está acá, si ustedes lo ven si satisface, esto pertenece a la bolita por construcción, ya, antes de que me enrede hablando con mis palabras. ¿Ya? Pueden demostrarlo, de todas maneras, por construcciones así, ¿ya? Ya, ahora X más Y es igual a X0 más Y0 más R medios, lo cual es igual a 1 partido por K más R medio, lo cual es mayor que 1 partido por K, por lo tanto X, Y no pertenece en A sub K. Y con esto concluyen. Por lo tanto, el interior es vacío. El interior de A sub K es vacío. Ya, o sea, encontramos que para cualquier bolita yo puedo tomar siempre este punto que pertenece a la bolita y que en particular no pertenece al conjunto, por lo tanto el interior es vacío. Ya, y ahora nuevamente la frontera, una vez que tienen la adherencia y el interior, la frontera simplemente se da por la relación entre la adherencia y el interior. Entonces ahora la frontera de A sub k es simplemente la adherencia de A sub k menos el interior de A sub k, que en este caso es vacío, por lo tanto esto es simplemente igual a la adherencia de A sub k. Ya, y con eso, esto es vacío. Y me devuelvo. Eso con respecto al ejercicio. A la parte A, por lo menos. Pancho, tengo Dime. una duda. Si hubiéramos, habría como alguna manera de decirlo como, pero como por intuición, que la frontera es el mismo conjunto, o sea, como, no sé, decir que no tiene grosor, ¿no? Sí, O sea, puedes argumentarlo geométricamente. Puedes hacer un boceto geométrico y si lo explicas verbalmente,
lo suficientemente bien, debería estar bien. Ya, de hecho, en las siguientes alternativas no voy a demostrarlo todo. Voy a dar argumentos geométricos a favor de. Ya, y eso en Ya. general debería bastar. Pancho, una consulta. Dime. Que en el gráfico que hiciste, ¿por qué solamente la recta pertenece al primer cuadrante y no a todo R2? Buena pregunta. Sí, pude haberla extendido. Creo que de cuando saqué el problema, X era positivo y era positivo. Ya, pero creo que no afecta. Oye, no sé por qué se puso así la pantalla. Ya, creo que no afecta. Ya, pero sí, efectivamente esto se puede extender. Pancho, sabes que tengo una duda cortita. En la parte A, cuando tomaste esas sucesiones cualquiera, ¿por qué el límite tiene que converger a X más Y? Ah, es que eso es lo que tú haces cuando tú quieres demostrar la cerradura de un conjunto vía sucesiones. Tú supones alguna sucesión en el conjunto y además supones que converge. Lo que tú quieres ver es que si la sucesión converge, el límite está en el conjunto. Y eso es lo que no siempre pasa. ¿Ya? Entonces tú supones, es parte de los supuestos, tú supones que existe alguna sucesión que converge y tú quieres ver que el límite esté en el conjunto. ¿Así mejor? Sí, sí, me quedó claro. Muchas gracias. Bueno. Ya. Ah, Pancho, Dime. siendo lo que dijo el Benja, entonces uno después como que generaliza porque esa sucesión es arbitraria. Claro, Y uno porque las... no le dimos nada en particular, es una sucesión cualquiera. Ah, ya. Ya. Vamos con la pregunta B. La pregunta B nos piden analizar el conjunto A, que ahora va a ser la unión de los azúcares. Entonces, si hacemos una con 2K en los naturales, si hacemos un gráfico de más o menos lo que está sucediendo acá, bueno, en el ejercicio original XY era positivo, ¿ya? Pero vamos a utilizar esta generalización que puse donde X puede tomar cualquier valor. Entonces, en particular, si yo parto, por ejemplo, acá con el 1 partido por K, voy a partir con el 1. Entonces acá tengo el 1 y el 1. Vamos a ver geométricamente que no es finita, es una unión infinita de cerrados. Entonces puede ser cualquier cosa, en principio. Es una unión disjunta de cerrados, eso sí es quizás más interesante. Acá tengo un medio, acá voy a poner un medio, después voy a poner, no sé, un tercio, y bueno, después así sucesivamente. Entonces, estas rectas son así. Son puras rectas paralelas. De esta manera. Y bueno, y esto va, ¿no es cierto?, yéndose como hacia el origen, de alguna manera. Mi pregunta es ahora, en función de esto, ¿qué ustedes esperarían de este conjunto? ¿Qué esperarían del interior de este conjunto? Vacío. Vacío, ¿no es cierto? Porque, de nuevo, si ustedes separen en la recta donde sea, siempre va a pasar esto. Siempre va a pasar esto. ¿Ya? Y de hecho lo vamos a demostrar que el interior es vacío. ¿Y la adherencia cuál sería? Claro, es el mismo conjunto, añadirle el origen, pero debería añadirle una recta, ¿no es cierto? Hay una recta que falta. Más que el 0, porque esa, más la recta y igual menos x. ¿Ya? Porque si se fijan, como que todas las rectas tienden a esa recta, pero nunca llegan. Porque el particular, el desplazamiento de vertical es siempre no nulo. Entonces, pero como ese desplazamiento tiende a ser óptimo, esa recta tenemos que agregarle a la adherencia. ¿Ya? Entonces, bueno, primero veamos que el interior es vacío.
El interior es vacío. Interior es vacío. Interior es vacío. Es vacío, ¿por qué? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una bolita acá. Y si se fijan, esta distancia que está acá, yo la puedo utilizar a mi antojo. Si se fijan, es la misma distancia entre todas estas. Esta es la misma distancia acá y acá y acá. Entonces voy a definirme esa distancia de manera conveniente. Voy a decir que tengo un R0, digámosle, que va a ser algo así como un medio de 1 partido por K menos 1 partido por un K0, un K fijo, K más 1. ¿Ya? Y ya. Ahora nos vamos a parar en cualquier punto, sea X, Y en A. Esto implica que existe algún K0 tal que X, Y más X es igual a 1 partido por K0. ¿No es cierto? Ya. En particular, la bolita. Ya. Para todo radio positivo, tengo que considerar la bolita en el punto con el radio. Y tengo que encontrar algún punto que no pertenezca a ese conjunto. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a mover verticalmente hacia abajo esta cantidad, si es que la bolita es pequeñita. Y si es que la bolita es, o sea, si es que la bolita es grande, me voy a quedar en esta cantidad. Siempre va a garantizar de que se va a quedar como entre medio de las rectas. ¿Ya? Y si no es así, si la bolita es, por ejemplo, muy grande, o es muy pequeña, perdón, es más pequeña que esta cantidad, me voy a quedar con el mínimo entre las dos cantidades. Entonces, en particular, yo puedo definir R asterisco como el mínimo entre R0 y R medios. Ya, entonces, así siempre garantizo que estoy por lo menos acá. Ya, por lo menos estoy entre medio de las rectas. ¿Ya? Y ahora tomemos el punto X igual a, bueno, X0 en este caso, que va a ser igual a X, y Y0 que va a ser igual a simplemente Y menos R asterisco. Este más, le vamos a poner más. ¿O le puse menos? Pongámosle menos. Ya. Esto que está acá, cuando ustedes lo reemplazan, por construcción está en la bolita. Ya, por construcción siempre está en la bolita. Pertenece a la bolita. Y ahora veamos si es que pertenece o no a estas cosas. Entonces lo que voy a hacer es que los voy a sumar. Entonces X0 más Y0 es igual a 1 partido por K0 menos este R asterisco. ¿No es cierto? Yo creo que sí, les puedo subir esto. Esto, si se fijan, es siempre menor que 1 partido por K0. ¿Ya? También 1 partido por K0 menos R asterisco, por cómo yo definí R asterisco, si se fijan, como el mínimo entre estas dos cantidades, esto es siempre mayor o igual que 1 menos K0 menos un medio, 1 partido en K0 menos 1 partido en K0 más 1. Ya, esto es igual a un medio de 1 partido por K0 más 1 partido por K0 más 1. ¿Ya? Y si se fijan, esto siempre es menor que un medio, 1 partido por K0 más 1 más 1 partido K0 más 1. Y esto es igual a
1 partido en K0 más 1. Aquí llegamos, esto implica que X0 más Y0, lo que hice lo acoté por los dos lados. Esto es siempre menor que 1 partido por K0, menor o igual que 1 partido en K0 más 1. ¿Qué podemos concluir de esto? Esto implica que no existe un K en N tal que X0 más Y0 es igual a 1 partido por K. Ya, porque en particular siempre está entre medio de 2, pero nunca llega a ninguno, y entre medio de estos dos números no hay ningún número que yo lo pueda escribir de esta manera. Entonces esto implica que no existe, acá lo voy a contar, tal que se puede escribir de esta manera, por lo tanto, X0, Y0 no pertenecen a, y esto implica que para todo radio positivo, la bolita en el punto, R, inter A, o sea, no es subconjunto de A. ¿Ya? Esta demostración yo no considero que sea intuitiva, ¿no es cierto? O sea, ustedes piensan que es que, o sea, no sé, se les ocurriría como hacer este tipo de cosas, quizás es un poquito hasta raro de pensarlo, ¿no es cierto? Bueno, solo como para que lo piensen, esto es la pauta, yo lo saqué un control, el control que yo di, de hecho. Pero en la pauta no se demostraba, o sea, como que solamente daban la geometría del problema y en virtud de la geometría hacían, ¿no es cierto?, una bolita y decían, bueno, entonces el interior es vacío. Eso pasa mucho, que ustedes ven la geometría y después de eso concluyen. Eso es válido siempre y cuando escriban las cosas bien. Ya, yo quise igual demostrarlo un poquito para que vean que de todas maneras es posible, pero de todas maneras un argumento geométrico puede bastar si es que lo argumentan lo suficientemente bien. De hecho, me voy a aprovechar de eso para definir la herencia. Disculpa, Dime. ¿ese ejemplo lo hiciste trabajando pegado en el eje Y o no? Sí, Todo lo que hiciste recién, ya. sí. Y funciona porque como las rectas son paralelas, la distancia es como siempre la misma. Francisco, ¿cuál sería como el argumento para como que nos ahorraría ese desarrollo? Dibujen el conjunto, digan el conjunto se observa que es de tal manera. En particular, si es que nosotros tomamos cualquier bolita dentro de mi conjunto, me doy cuenta de que el conjunto claramente no satisface porque si ustedes observan la bolita, pueden tomar el punto que está acá al medio, ¿no es cierto? Desplazarme algo así como R medios para unas bolitas pequeñas y darme cuenta de que ese punto nunca va a estar en la bolita, para cualquier bolita. Y lo mismo si es que ustedes se mueven hacia acá, siempre van a encontrar algún puntito. Entonces pueden explicarlo, pueden mencionarlo, y quizá yo creo que lo mejor es siempre dar ese radio, dar ese punto, dar que hace que las cosas sean. O sea, si pueden llegar, por ejemplo, a definir esta cantidad y a definir este punto, yo creo que hasta aquí ya están como 10 de 10. Ya, quizá la demostración detrás, eso puede estar un poquito de más, porque se entiende por construcción geométrica lo que ustedes estaban haciendo. ¿Ya? Eso es más o menos. Pero de todas maneras, pregunten en el control cuál va a ser el nivel de formalidad que les van a pedir a su respuesta y cosas del estilo. Si pueden dar una demostración completa, siempre es mejor que cualquier cosa, obviamente. Ya. Ya, y un resumen rápido del desarrollo, yo me doy cuenta de que acá hay como cierta distancia útil entre dos rectas sucesivas. Ya que en este caso la diferencia entre estas dos está dado por la diferencia entre los 1 partido por K. Es esta cantidad que yo definí acá. Entonces puedo tomar la mitad de esa distancia, pero ¿qué pasa si la bolita es como muy grande? Si la bolita es como muy pequeña, más pequeña que esa distancia, puede que mi punto no quede dentro de la bolita. Entonces en particular siempre puedo tomar el mínimo entre esa cantidad y el radio a partir de la mitad de esa bolita. Y eso garantiza que el punto esté en la bolita. Y una vez que hacemos eso,
veamos que este punto efectivamente no pertenece a nada. Entonces, cuando yo lo escribo, me doy cuenta de esto. Como este es un número negativo, porque tiene un menos delante y es un número positivo, esto es siempre menor que esto. Y en particular, por cómo está definido, esto es siempre mayor que esto, yo puedo jugar un poquito con las desigualdades y llegar a esta cota, que es la importante. Y esto implica inmediatamente de que no existe un número natural tal que este punto se pueda escribir así. Por lo tanto, este punto no pertenece a, que ahí de nuevo me equivoqué, no le puse la rayita. Y eso significa que en particular para cualquier radio ninguna bolita está contenida dentro de ella. Eso. Ahora la adherencia. Adherencia de A. La adherencia del conjunto siempre va a ser el conjunto unión algo. Digámosle B. ¿Ya? Que no se confunda con el B de ¿cómo se llama esto? De la misma pregunta. Unión algo. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque ustedes saben que A siempre es el conjunto de su adherencia. Entonces, siempre la adherencia es el conjunto más algo, y ese más algo son los límites que yo puedo tomar dentro de ese conjunto. Entonces, en particular, nosotros por inspección de la geometría del problema, nos damos cuenta de que la recta que está faltando acá es la recta en el origen. Entonces, nosotros proponemos que la adherencia es, en este caso, el mismo conjunto, unión, el conjunto de los x y en R2, tal que x es igual a, bueno, si x es igual a menos y o y es igual a menos x. ¿Ya? ¿Cómo demostramos que esto es efectivamente la adherencia? Bueno, esto siempre es cierto, siempre es A. ¿Ya? Y para demostrar que este conjunto efectivamente pertenece a la adherencia, lo que ustedes pueden hacer es tomar alguna sucesión que tienda a puntos de este conjunto. ¿Ya? Pero este en particular, esto se cumple no bueno, se cumple porque yo puedo tomar cualquier sucesión que haga como saltitos. Así. Pip, 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 pip. ¿Ya? La forma de esa sucesión, en este minuto no la tengo claro, porque yo tenía este conjunto visualizado de otra manera, pero me faltó ponerle una condición, pero no importa. Pero un argumento que se puede dar en este caso, que es que ustedes pueden tomando el límite cuando k tiende hacia infinito, es que, claro, el límite cuando k tiende hacia infinito, tomando el límite cuando k tiende hacia infinito, el 1 partido por k es esa recta. ¿Ya? Por lo tanto, existen sucesiones que tienden a dichos puntos. Una manera más formal de hacer esto sin dar como un argumento de plausibilidad, ya que esto no es formal por si acaso, es dar sucesiones particulares que tiendan al punto que ustedes quieran demostrar. Por ejemplo, puedo tomar la sucesión 1 partido por n, 0. Esta sucesión, por ejemplo, tiende al 0, 0, y en particular siempre se puede escribir como un número natural, ¿no es cierto? Y esto tiende al 0, 0, entonces el 0, 0 pertenece a la adherencia del conjunto. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que cuando ustedes propongan una adherencia, es que ustedes propongan la adherencia como el conjunto más un algo, ¿ya? Y digan que ese algo efectivamente pertenece a la adherencia tomando alguna sucesión en particular, ¿ya? Cuando el conjunto está definido, cuando los A sub k están definidos en el primer cuadrante, el único punto que uno agrega es en el origen y uno puede tomar esta sucesión. Ahora, en este caso más genérico, hay una mala mía, en este momento no se me ocurre qué sucesión útil nos puede servir, ¿ya? Pero un argumento como este bastaría.
ya, en principio. Y en virtud de la geometría del problema también, ya. De todas maneras, voy a buscar alguna sucesión después, ahora, que ahora no lo tenía en mente, producto de que me faltó ponerle esa condición al conjunto. Voy a encontrar alguna sucesión que nos sirva para este caso. No sé si a alguien se le ocurre qué sucesión podemos tomar que tienda a esto, que nos dé esta recta. Me imagino que es como... A ver. No. Ya, pero bueno. Lo voy a dejar hasta ahí. Voy a buscar una sucesión después, cuando esté más tranquilo. Y vamos a seguir. De todas maneras, Pancho, el argumento de que el K se va hacia cero sirve. Dime. es que yo no entendí lo que hiciste aquí con la sucesión 1 parte por n. ¿Acá? Sí. Ah, ya. Lo que demostré es que el origen pertenece a la adherencia. Lo que pasa es que tú puedes tomar una sucesión dentro del conjunto que converja, ¿ya? Y el límite siempre está dentro de la adherencia. ¿Ya? Entonces, esto sirve para demostrar que ese algo extra que ustedes proponen efectivamente pertenece a la adherencia. Entonces, ustedes dan una asociación particular definida dentro del conjunto que tiende a un punto y ese punto debe estar dentro de la adherencia. ¿Por qué? Porque la adherencia es un conjunto cerrado. Cualquier sucesión definida de la adherencia debe quedar en la adherencia. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el 0,0 queda en la adherencia. Entonces, acá lo que quedaría hacer es encontrar alguna sucesión o alguna forma de sucesiones que me permitan llegar a esta recta, de alguna manera. ¿Ya? Eso. Claro, es que esa sucesión, la que propone Maximiliano, por ejemplo, te atiende al 0,0. Eso te demuestra que el 0,0 pertenece a la adherencia, pero no te demuestra que todas las rectas de esta forma pertenecen a la adherencia. O sea, geométricamente, nosotros observamos que eso es efectivamente así, que las rectas tienden hacia allá. ¿Ya? Pero lo ideal sería dar un argumento quizá más pesado, que es dar alguna sucesión. Lo voy a buscar, de todas maneras. Sigamos con el siguiente conjunto, porque se me está haciendo demasiado tarde. Y el siguiente conjunto es... ya. Son los conjuntos, todos los conjuntos de la forma... Este lo voy a hacer rápido. 1 partido por n, 1 partido por m. Con n, m en los naturales sin el 0. Sin el 0. Ya, este conjunto no es ni cerrado ni abierto. Es una generalización del conjunto de los unipartidos por n, pero en R2 en vez de solamente en R. Entonces, gráficamente esto se ve algo así. Acá ustedes tienen el 1, lo voy a hacer grande. Acá ustedes tienen el 1, acá después aparece un medio, después ser un tercio, después ser un cuarto, y así. Y acá lo mismo, acá aparece el 1, después el 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto, y así sucesivamente. Y esto es una especie de arreglos de puntitos, que es así. Y después se ve así. ¿No es cierto? Esta es más o menos la forma que tiene el conjunto. ¿Ya? Viendo este conjunto, bueno, acá me faltaron algunos puntitos. Viendo este conjunto, más o menos, dándose una idea, ¿cuál es el interior? El interior es vacío. Vacío. ¿Y por qué es vacío? Porque es un conjunto de puntos aislados y el conjunto de puntos aislados tiene interior vacío. Eso es demostrable. ¿Ya? Pero de todas maneras, no lo voy a hacer porque me voy a quedar un poquito corto de tiempo. ¿Ya? Pero ustedes pueden observar que... no, hay una demostración más fácil. Mala mía, perdónenme. En virtud de la densidad de los racionales, densidad de los irracionales, siempre existe
digámosle, llamémosle epsilon. Siempre existe un epsilon entre r mayor que 0, donde este pertenece a los irracionales. Y esto, para todo r positivo, siempre ocurre esto, que existe un epsilon de esta manera, ¿no es cierto? Que es un número irracional. Entonces, podemos tomar para toda bolita, en cualquier punto del 1 partido por n, 1 partido por m, en particular el punto x igual a 1 partido por n más epsilon, y y es igual a 1 partido por m, este par ordenado, x y pertenece a la bolita. Pero no existe un n natural tal que 1 partido por n más un irracional se pueda escribir como un 1 partido en n0. ¿Ya? Esto implica que para todo r positivo, la bolita centrado en el 1 partido por n, 1 partido por m de r es siempre, no está contenida dentro del conjunto que ahora se llama B. Esto implica que el interior de B es vacío. Ya, ahora la adherencia la vamos a obtener, siempre va a ser B unión a algo. La pregunta es, ¿cuál es ese algo? Y si yo miro el conjunto, la adherencia es, primero, toda la franja que está acá. Bueno, no toda la franja. Este punto, este punto, este punto, este punto, y todo hacia allá. ¿No es cierto? Porque en particular ustedes siempre pueden tomar la sucesión que va hacia allá. Siempre pueden tomar la sucesión 0,1 partido por n. No. No, miento. Ustedes siempre pueden tomar esta sucesión que va hacia allá, que es la 1 partido por n, ahora sí, 1 partido por m0 con m0 fijo. ¿Ya? Esto es pararte en alguna fila, por decirlo de alguna manera. Pararse en alguna fila y moverse hacia la izquierda. Y este punto tiende al 0,1 partido por m0. Entonces tengo que incluir todos estos puntos que están acá. ¿Ya? De igual manera, tengo que incluir el origen. ¿No es cierto? Porque la 1 partido por n, 1 partido por n tiende al origen. Tengo que incluir el origen. Y también de manera análoga, tengo que incluir los puntos que están acá. ¿Por qué? Porque puedo tomar la sucesión de 1 partido por n0, 1 partido por n, donde esto está fijo. ¿Ya? Y esto tiende al 1 partido por n0, 0. Entonces tengo que tomar todos estos puntos que están acá, el origen y todos los puntos que están acá. Sí, esto es para la adherencia. Entonces, dicho esto, la adherencia de este conjunto es, primero, añado el origen. Ya. Luego añado todos los conjuntos que son de la forma 0,1 partido por n con n en n. Y ahora también le añado los conjuntos que son de la forma 1 partido por n, 0 con n en n. Bueno, sin el 0, ¿cierto? Bueno, ahí le pueden quitar el 0. Ya, ¿y esto por qué? Porque las sucesiones, ¿por qué? Vamos a poner ahí. ¿Por qué? ¿Y qué sucesiones habría que tomar? La 1 partido por n, 1 partido por n. La 1 partido por n, 1 partido con n0, con este fijo, constante. Y al revés, 1 partido en n0, 1 partido por n, con esto de nuevo fijo. Si ustedes toman el límite de estas tres sucesiones, van a tender a todos los puntos que yo acabo de añadir. Por lo tanto, son puntos de adherencia. Ya, entonces la justificación está en
tomar estas tres sucesiones, que son parte del conjunto, y que tienen un límite, ¿ya? Y por lo tanto dicho límite debe estar en la adherencia. Ya. Ahora nos falta solamente la frontera. La frontera de B es, en este caso, de nuevo, la adherencia menos el interior, pero el interior vimos que estaba vacío, entonces simplemente de nuevo la adherencia. Acá hay una mala mía, porque no, los cuatro conjuntos que le puse tienen interior vacío. Ya, eso con respecto a la B. Con respecto a la C. En virtud del tiempo, voy a ir al problema 2 y 3, que son cortos, porque si no, nos vamos a quedar sin esos problemas probablemente, o queden muy a medias. ¿Ya? Si me queda tiempo al final, volvemos a la D. Ya. Vamos a estudiar la continuidad de una función. No quería añadir una página. Quería añadir una imagen. Entonces vamos a estudiar esta función que está acá. Me dice solamente analizar la continuidad en el 0,0. Pero fuera del 0,0, ustedes ya saben cuál es la frase que tienen que escribir. Es que fuera del 0,0, y siempre y cuando esto esté bien definido, la función va a ser continua en virtud del álgebra y composición de funciones continuas. Ya, eso escríbanlo si es que tienen que analizar la continuidad de una función de manera completa, en todo su dominio. Esta función está definida como por tres tramos, entre comillas, por unos tramos relativamente extraños, que es cuando este x es positivo y cuando es negativo. ¿Ya? Y acá se añade esta desigualdad que, si se fijan, es equivalente a que x a la cuarta menos y a la cuarta más 1 sea positivo. Y esto es el argumento del logaritmo y es particular para que la función esté bien definida exclusivamente, solamente para eso. Ya. Lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar que de ambos lados de la función tendemos al 0, 0. Tendemos al 0, perdón. Ya, la función es continua, spoiler. Por lo tanto, la función es continua. Entonces, tenemos que tomar sucesiones. Tomamos sucesiones arbitrarias en el dominio de la función. Entonces, nos podemos restringir a dos casos. Entonces, primer caso, xn, in es mayor que 0. Esto implica que el límite, bueno, con xn, in tendiendo al 0, 0, ¿no es cierto? Entonces, el límite cuando xn, in se van al 0, 0 de f de xn, in es analizar la función en su primer tramo. Entonces, esta función por tramos, que está definida por tramos, ¿qué hacemos? Bueno, la analizamos por tramos. Y por los dos lados debería tender al 0, 0 si es que la función es continua. Entonces, en particular, esta adquiere la siguiente forma. Tenemos 4x cuadrado a la n más, si no me equivoco, si no me estoy equivocando, ¿no es cierto? Sí. Era al revés, no importa. Más 4in al cuadrado por seno de 1 partido por la raíz de esto al revés. 4xn al cuadrado más in al cuadrado. Entonces, a mí me gustaría hacer un sándwich y llegar al 0, 0. O sea, esto, si ustedes lo ven, y estos tienden a 0 por separado, lo que ustedes tienen que esperar es que esto tienda a 0, porque en particular esto es una sucesión nula. Por una acotada. Entonces, en particular, esto tiende a 0. Ya, podrían hacerlo por sándwich también, no es más que eso. Entonces, acá sirven harto las sucesiones. Ahora vamos a ver el otro caso, que es un poquito más complejo, que es cuando x y es menor que 0. Y bueno, se cumple que xn a la cuarta más 1 es mayor que, y su n a la cuarta, esto es
me encuentro en este tramo. Entonces tengo que analizar L de x n a la cuarta menos i n a la cuarta más 1. Todo esto partido en x cuadrado a la n más i n al cuadrado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Vieron algo en el chat? No, no importa. No importa que... recuerden algo de los límites. Claro, ustedes dicen, oye, pero yo no puedo evaluar esto en el 0 porque me queda 1 partido por 0 que está indefinido. Entonces, ¿cómo eso tiene sentido? Y esa es la gracia de los límites. Los límites tienden a un punto sin necesariamente ser el punto. ¿Ya? Y eso es lo que yo estoy tomando acá. De hecho, no puede ser el 0, 0, porque el 0, 0 está definido solamente en un punto en mi función. Entonces estoy en este tramo exclusivamente, donde las sucesiones no son nulas exclusivamente. Y la gracia del límite es eso, acercarme al punto conflictivo sin ser el punto. Es un comportamiento como asintótico al final. Y en particular da lo mismo lo que esto sea, esto es siempre menor o igual que 1 en módulo. Entonces tienes algo acotado, lo puedes acotar por una sucesión nula y nula por acotada te va a hacer. Entonces da igual que en el límite esto se indefina porque en realidad nunca estás llegando a ese punto donde se indefinen las cosas. Estás acercándote mucho a ese límite. Y sí, decir nula por acotada basta. Era solamente para aclarar de que no es que se indefina, es que en realidad nunca estoy llegando a ese punto. Me estoy acercando mucho, pero nunca estoy en ese punto. Pancho, yo tengo una duda. Dime. Yo lo intenté hacer con coordenadas polares, pero llegué a que se me eliminaban las R's de las dos cuestiones, por el seno cuadrado y el coseno cuadrado. ¿Y cómo hago? ¿Qué pasa cuando queda un límite como de R, pero que las funciones de adentro no dependen de R? Te queda como un seno de algo por un R afuera. O sea, es que como que con el coseno cuadrado de teta más 4 por seno cuadrado de teta, me quedaba que eso, por ejemplo, era 1 más 3 seno cuadrado de teta. Y en el otro lado era lo mismo, pero con coseno cuadrado. Ah, claro, Entonces, claro. como que no había De R en hecho, todas las funciones. no, claro, claro. O sea, sí hay R, porque te quedaba como R cuadrado más R cubo seno cubo, ¿no es cierto? Eso es lo que te queda dando vuelta. Ah, quizá entonces Claro, quizá entonces Claro, claro, esto es cuadrado. No, nada que ver cubo. Te queda algo de este estilo. Porque ahí tú lo puedes separar como x cuadrado más y cuadrado más 3y cuadrado. Ahí se te forma el r cuadrado y el... Entonces me comí el y R el cuadrado. Era eso. claro. Pero de nuevo, en ese caso, el argumento igual es el mismo. Te va a quedar algo nulo por algo acotado. El argumento es idéntico. Sí. Ya. Vamos a analizar este caso que está acá. Y yo siempre cuando quiero acotar cosas en alguna desigualdad y aparece un logaritmo, me acuerdo de que alguna vez, en un tiempo muy, muy, muy lejano, en intro del cálculo me dijeron que existían desigualdades con el logaritmo. ¿Ustedes se acuerdan de esas desigualdades? ¿Se acuerdan cuáles eran? En intro del cálculo ustedes ven desigualdades fundamentales de la exponencial y del logaritmo. Entonces, en particular, para todo x positivo, siempre se cumple que el logaritmo de x es menor que x menos 1, creo que es menor o igual. Y es menor o igual que 1 partido en 1 partido por x. ¿Ya? Y si se fijan, esto está definido en todo su dominio porque es para todo r positivo. Entonces, en general, estas son cosas que yo no me acuerdo. Yo cuando hice el auxiliar no me acordaba de la existencia de esta cosa, pero, o sea, sabía que existía, pero no me acordaba la forma en particular. Entonces, estas son cosas que de repente uno sabe que existen y que de repente cuando uno las necesita, las saca del bolsillo, así tal cual. Entonces, eso fue precisamente lo que me pasó. Yo lo que hice fue googlear, poner en Google desigualdad fundamental del logaritmo y lo que me sale es un resumen de cursos donde aparecen estas desigualdades. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar estas cosas y vamos a acotar, ¿cómo se llama esto? Esta función y
vamos a llegar a que efectivamente se va al 0 por un sándwich. Entonces, hagamos la desigualdad de la derecha. La desigualdad de la derecha, bueno, esto es posible porque estamos en un dominio donde x a la cuarta n menos y a la cuarta n más 1 es positivo. ¿Ya? Entonces, puedo utilizar la desigualdad sobre este concepto. Entonces, de hecho, creo que el que acaban de mandar ahí, creo que ese mismo es, de hecho. Esto es siempre menor o igual que x a la cuarta n, el mismo argumento del logaritmo, pero le restan 1. Y esto está en x cuadrado, n al cuadrado, n. Entonces, si se fijan, acá yo me he hecho los unos, obviamente. Me he hecho los unos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer a continuación? Factorizar. Esto último es igual a x cuadrado a la n más y a la n cuadrado, x cuadrado a la n menos y n cuadrado, todo esto partido en x cuadrado a la n más y a la n al cuadrado. Y esto se lo pueden echar y esto se va a 0. ¿Ya? Entonces, funciona por la derecha. ¿Ya? Ahora me gustaría que funcionase por la izquierda. Entonces, ahora por otro lado. Logaritmo de x a la n a la cuarta menos y a la cuarta de n más 1 partido en x cuadrado a la n más y a la n cuadrado es menor o igual que el mismo denominador, 1 menos 1 partido por el argumento. Sí, me puedo devolver después, dame un poquito. X a la cuarta a la n menos y a la n a la cuarta más 1. Ya, me queda esta cosa que es media fea, pero lo que ustedes tienen que hacer es, bueno, a priori como que pareciera que no me dice mucho, pero hay que matraquearla un poquito y ver qué da. Entonces yo voy a multiplicar por el argumento. Si multiplico por este denominador, arriba y abajo, ¿qué llego? Que esto es igual a x a la cuarta n menos y n a la cuarta más 1 menos 1 más 1 menos 1 partido por x cuadrado a la n más y cuadrado a la n por x a la cuarta y a la n a la cuarta más 1. Ya, y de nuevo me vuelvo a echar los unos. De nuevo, esto puedo factorizar, ¿no es cierto? Puedo factorizar esto que está acá y me va a quedar simplemente x cuadrado a la n menos y a la n cuadrado partido por x a la cuarta y a la n a la cuarta más 1. ¿Ya? ¿Y a qué tiende esta sucesión? Tiende a 0 por arriba y tiende a 1 por abajo. Bien, tiende a 0. Entonces, por lo tanto, por teorema del sándwich, el límite cuando xn y n, ¿no es cierto?, tiende al 0, 0. Bueno, en realidad esto lo escribí mal. Entonces el límite de cuando n tiende a infinito de f de x, n, y n es igual a 0 cuando xn y n es menor que 0. Entonces, como nos dimos cuenta de que en particular por los dos lados de la ecuación ocurren esos tipos de cosas, en particular la función es continua. Ya, y ahí alguien dice así como, ya, pucha, ¿cómo se me ocurren estas cosas? Y es porque, ¿cómo se llama esto? Y es porque a veces cuando uno quiere acotar ciertas cosas, uno tiene que recordar que a uno le enseñan ciertas cosas en algunos cursos, y en particular la desigualdad de la exponencial y del logaritmo. Yo la he ocupado en varias partes y vi el logaritmo y dije, tengo que hacer desigualdades con el logaritmo, ¿cómo las hago? Bueno, primera opción, desigualdades fundamentales del logaritmo. Entonces, siempre es bueno que sepan que es bueno acordarse de que existen. No sabérselo, pero saber que existen. Sí, acá yo no apliqué coordenadas polares porque no encontré que fuese claro cómo acotar. Porque claro, acá te va a quedar un r cuadrado, pero acá te van a quedar como cosas raras que no vas a poder como simplificar
Entonces, de alguna manera, igual vas a tener que acotar el logaritmo en algún momento para poder llegar al límite. Entonces, eso. Las desigualdades de Berlín, concuerdo con eso. Esa sí que no la he usado en ninguna parte. Bueno, se puede argumentar que de alguna manera las uso en física. Acá me devuelvo, no sé si vamos a pasar a la pregunta 3. Nos quedan 10 minutos, pero la vamos a hacer completa, yo creo. No, bueno, no escribí, haga las funciones continuas en el 0,0. Vamos a hacer la última pregunta. La última pregunta es sobre conjuntos compactos. ¿Alguien me puede decir por voz, por chat, qué es un conjunto compacto? Un conjunto cerrado y acotado. ¿Ya? ¿Y alguna otra definición que no sea cerrado y acotado? La definición rara. Está como la definición ya, acotado y cerrado. Sucesión dentro del conjunto compacto tiene una subsucesión que converge a un elemento dentro del conjunto. Algo así, ¿eh? Sí, perfecto, exactamente lo que dijiste. Ya, entonces vamos a utilizar estas definiciones, esa definición en particular de sucesiones la vamos a utilizar para demostrar las cosas que nos piden acá. Entonces nos definen la suma de conjuntos de esta manera, que quizá ya lo han visto en otras partes, pero bueno, se define. Entonces nos dicen si A es abierto, entonces A más B es abierto. Ya, compacto es primero la clasificación con la que uno después más utiliza, o con la que uno más se acuerda al final, es que es un conjunto cerrado y acotado. Los compactos son como los intervalos cerrados y acotados que ustedes utilizaban en diferencial. Es el análogo de intervalos cerrados y acotados que utilizaban en diferencial, pero a más dimensiones, o de manera genérica, que lo quieren ver así. Pero de otra manera, un conjunto compacto se caracteriza porque cualquier sucesión que tú definas dentro del conjunto, convergente o no convergente, siempre tiene al menos una subsucesión convergente dentro del mismo conjunto, y cuyo límite está en el conjunto. ¿Ya? Esa es la definición de compacto a través de sucesiones. Existe alguna subsucesión convergente dentro del mismo compacto, dentro del mismo conjunto. Vamos a utilizar esas dos cosas. Entonces, primero, si A es abierto, entonces A más B es abierto. Entonces, tomemos un conjunto, un elemento particular en A más B y veamos qué pasa. Sea X en A más B. Esto es equivalente a que X se puede escribir como A más B con esto que pertenece a A y esto que pertenece a B. ¿Ya? Yo tengo que utilizar los enunciados que me dan. ¿Ya? Si yo me quedo con esto, como que no puedo avanzar mucho. Entonces, ¿qué yo sé? Yo sé que A es abierto. Entonces, yo sé que para todo elemento en A, digámosle A sub 0 en A, existe un R0 tal que la bolita centrada en A0 y de radio R0 está dentro de A. Y esto es equivalente a que bueno, si a ver, cómo no, para no mezclarme un poquito con la nomenclatura, si W está en B de A0, R0, se cumple que W menos A0 menor que R0 implica W en A. ¿No es cierto? Eso producto de que la bolita está incluida en A. ¿Ya? Ahora vamos a proponer que este mismo radio nos sirve para la bolita que voy a definir. Entonces, analicemos B de A más B, A más B, R0. ¿Ya? Esto, todos los puntos ya. Todos los puntos que están acá yo los puedo escribir como W pertenece a esta bolita como que A más B,
R0 es equivalente a que W menos A menos B es menor que R0. ¿Qué puedo deducir de esta desigualdad si yo la reordeno de manera conveniente? W menos B menos A menor que R0. Yo puedo concluir de que esto que está acá pertenece a A. ¿Por qué? Porque A es abierto. Y yo sé que si se satisface esto, bueno, no, pongámosle Z para evitar abusar de notación. Yo sé que si un número satisface esto, implica directamente que el número está en A. ¿Ya? Ahora, ¿cómo escribo B? ¿Cómo escribo W como un A más B? Donde esto está en A. Bueno, le voy a poner A1, B1, donde esto está en A y esto está en B. ¿A alguien se le ocurre cómo puedo escribir W de manera conveniente, tal que siempre se pueda escribir como esa descomposición? En virtud de esto. Es como una especie de tu caso. W siempre se puede escribir con un Nikita Nipone como W menos B más B. Y esto está en A. Y esto está en B. Esto implica, como W es arbitrario de la bolita, implica que la bolita de A más B, R0, está dentro de A más B. Recuerden que este A más B era un X arbitrario dentro del conjunto. Por lo tanto, si A es abierto, esto implica que A más B está abierto. Entonces, resumamos, recapitulemos un poquito, que es medio raro. Entonces, tomamos un punto arbitrario en A más B. Yo sé que si el punto está en A más B, se puede descomponer como una suma de elementos donde el primero está en A y el segundo está en B. Luego, yo sé que A es abierto. Eso significa que para cualquier punto en A, la bolita, de esta manera, está dentro de A. Y ahora, bueno, ¿qué significa los puntos en esta bolita? Los puntos en esta bolita son todos los puntos de esta forma. Y por la caracterización de que esta bolita está en A, yo sé que si un punto satisface esto, implica que el punto Z está en A. Entonces me aprovecho de esto, utilizo el mismo radio, el mismo R0, y analizo la bolita de mi punto en torno a este R0, y me doy cuenta de que este que está acá pertenece en A. Por la definición de que A era abierto, esto es una implicancia, ¿no es cierto? Y ahora escribo W de manera conveniente, tal que se identifique un elemento en A y un elemento en B. Por lo tanto, W, que es un elemento arbitrario de la bolita, está en A más B. Por lo tanto, la bolita está dentro de A más B, está contenida dentro de. Porque cualquier punto arbitrario está en A más B. Eso. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Es medio raro. Yo sé que estamos cansados ya, estamos casi en la hora. Está complejo. Sí, es un poquito... hay otro argumento que se puede hacer, es que A más B se puede escribir como la unión de abiertos. Por si lo quieren explorar, A más B es igual a la unión de los B en B de A más B. Entonces, si ustedes demuestran que esto es un abierto, la unión de abiertos es siempre abierta. Entonces, ahí ganan. Esa es otra manera. Lo pueden explorar. Esta es otra alternativa. Otra alternativa. Ya, vamos a dar un minuto de 5 minutos y volvemos para terminar la B y la C. Yo sé que estoy en la hora, así que si quieren pueden irse. Ya, pero vamos a dar break de 5 minutos, voy a tomar agua y terminamos, ¿ya? Y puedo dejar la hoja anterior sin problema. Yo voy y vuelvo.
¿Qué pasó? Ganó el color. Hoy no le puse atención. Pausa. Tenemos que probar ahora, la alternativa B nos dicen que si A y B son compactos, A más B es compacto. Entonces A y B compacto implica A más B compacto. Entonces lo vamos a caracterizar a través de sucesiones. Entonces vamos a tomar una sucesión arbitraria dentro del conjunto A más B y vamos a ver que existe alguna subsucesión convergente a A más B y que está en A más B. Entonces, sea xn en A más B, esto es equivalente a que xn se puede escribir como an más bn, donde esto está en A y esto está en B. A priori, yo no tengo que asumir que xn converge. Yo solamente tengo que encontrar alguna subsucesión convergente. Yo lo que sí sé es que como esto está en un compacto y esto está en un compacto, existe alguna subsucesión convergente. Entonces, yo sé que sabemos que como AN está en A, esto implica que existe un phi sub 1 de n tal que A sub phi sub 1 de n tiende a un A en A. ¿Ya? Estamos caracterizándolos vía sucesiones que son compactos. Yo me voy a dar una sucesión arbitraria y voy a encontrar alguna subsucesión, que existe alguna subsucesión que converge y que el límite está dentro del conjunto. Entonces ahora, lo único que estoy haciendo ahora es utilizar que A sub n está en A. Entonces, como A es compacto, existe una subsucesión tal que converge. Bueno, hay subsucesión. No, bueno, es una función creciente en los naturales. Ya, eso es una subsucesión. Ya, uno toma un índice de una función creciente de los naturales, ¿no es cierto? Ahora me gustaría que A1 de phi sub n más... Bueno, me gustaría que B de phi sub 1 de n converja a B en B. Ya, me gustaría, pero en realidad eso no tiene por qué pasar. La subsucesión en A no tiene por qué ser la misma subsucesión en B. Pero B de phi sub 1 de n es una sucesión en B. ¿No es cierto? Si una subsucesión de una sucesión es una subsucesión. Valga la redundancia. Esto implica, como B compacto, implica que existe un phi sub 2 de n tal que B sub phi sub 1 sub phi sub 2 de n converge a un B en B. ¿Se entiende? ¿Por qué pasa esto? Quizás de manera más... escribamos esta sucesión. Si B sub phi sub 1 de n, por si alguien no le quedó claro, como un C sub n, entonces C sub phi sub 2 de n esto es una función de n, ¿no es cierto? Entonces al final C sub phi sub 2 de n converge a un B en B. ¿Ya? Pero C sub n no es más que B sub phi sub 1 de n. Entonces C sub phi sub 2 de n es meter esto en el n. ¿Ya? Es B de phi sub 1 de phi sub 2 de n. Y esto converge a un B en B.
¿Ya? Entonces, notamos que A sub phi sub 1 sub phi sub 2 de n es subsucesión de A sub phi sub 1 de n, que sabemos que converge. Convergente. Entonces, tomando la subsucesión phi sub n, definida como phi sub 1 de phi sub 2 de n, la composición al final, x de este phi sub n es igual a este a de este phi sub n más b de este phi sub n, donde esto converge a un a en a y esto converge a un b en b, por lo tanto, x sub phi de n converge a a más b, donde esto está en a y esto está en b. Entonces esto está en a más b, por lo tanto, a más b es compacto. Notar la diferencia entre cuando uno lo hace con la adherencia con un compacto es que acá yo no asumí que las sucesiones convergían. Yo solamente me di unas sucesiones arbitrarias y utilicé las características de mi conjunto para llegar a esto. Y en particular me di cuenta de que la primera sucesión vive en un compacto. Entonces tiene una sucesión, subsucesión. Luego la otra, la subsucesión, bueno, el B evaluado en la subsucesión de la otra es una sucesión de B. Por lo tanto tiene una subsucesión convergente. Y así armamos todo este hilo. ¿Ya? Este mismo argumento se puede utilizar ustedes pueden demostrar que, por ejemplo, el producto cruz de dos conjuntos compactos es compacto utilizando el mismo argumento, donde el producto cruz se define como todos los pares ordenados de la forma más B. Ya que esto pertenecería a, si A está en Rn y B está en Rm, esto pertenecería a Rn cruz Rm, que es lo mismo que Rn más m. Ya si A está en Rn y B en Rm. ¿Ya? Entonces, se puede demostrar que si A y B son compactos, el producto cruz de los conjuntos también es compacto, utilizando el mismo argumento, de hecho. Entonces, mismo argumento. Mismo argumento. Acá. Ya. Y finalmente, la última pregunta nos dice, si A es cerrado y B es compacto, entonces A más B es cerrado. Entonces, A cerrado y B compacto. Entonces, quiero demostrar que es cerrado. Entonces voy a tomar una sucesión convergente y voy a demostrar que el límite está en A más B. Entonces, sea x sub n convergente a un x, donde xn se puede escribir como un an más bn, ya, porque está en A más B. Ya, el problema ahora es que estos a sub n, yo sé que x sub n por sí sola converge. Pero acá yo tengo la suma de dos sucesiones, entonces me gustaría que estas convergiesen por separado. Y eso es lo importante, me gustaría que convergiesen por separado. Pero eso no tiene por qué ser cierto. Por ejemplo, si ustedes suman n menos n, les da 0. Converge. Pero por sí solas no converge. Entonces tengo que demostrar que en este caso sí converge. Entonces para eso me voy a aprovechar de que B es compacto. Entonces, como B es compacto, esto implica que existe un phi sub n tal que B de phi sub n converge a un B en B. En particular, x de phi sub n también converge a x, ¿no es cierto?
porque X sub n es convergente. ¿Ya? Ahora voy a reescribir estas cosas de manera conveniente. Entonces, ¿esto implica que A sub phi de n converge? Esa es la pregunta. Ya. X sub phi de n se puede escribir como A sub phi de n más B sub phi de n. Si yo despejo, esto me da X sub phi de n menos B sub phi de n es igual a sub phi de n. Tomando el límite, yo sé que esto converge a X. A X simplemente menos B. Y esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de A sub phi de n, que lo vamos a llamar A. El límite existe. Converge. Converge, uy. Converge. ¿Ya? Y este A en particular debe estar en A porque A está en A porque A es cerrado. ¿Ya? Por lo tanto, X, si yo despejo esto, se puede escribir como A más B y en virtud de la unicidad, como en virtud de la unicidad del límite, X sub n converge a X, que es igual a más B, donde esto está en A y esto está en B, y esto pertenece a más B. Por lo tanto, A más B cerrado. Y eso sería. Ya. ¿Dudas respecto a este ejercicio? Entonces, ¿cuál es el mayor aprendizaje que ustedes pueden sacar de este ejercicio? Más allá de que, no sé, de repente saqué algún golazo o algo que no se me pudo haber ocurrido. Lo importante es que siempre usen los supuestos que ustedes tienen. Usen que en ninguna parte no use los supuestos. Siempre, primero, tomé un punto arbitrario y después utilicé los supuestos que me daban. Me daban que A más B era compacto. Utilicé que A era compacto y que B era compacto. Usé toda la información que me daban. A era cerrado y B es compacto. Utilicé primero que era B compacto y luego que A era cerrado. Entonces siempre utilicen toda la información que les den para tratar de llegar. Esa información de alguna manera les debe conducir hacia la respuesta del ejercicio o de la demostración. ¿Podrías subir a cuando usaste que B es compacto? Acá, ¿no es cierto? Ya, la parte C, me dicen que si A es cerrado y B es compacto, demostrar que A más B es cerrado. Lo que hago es tomar una sucesión arbitraria X sub n que tiende a un X. Es convergente. Yo quiero descubrir que ese X pertenece a A más B. Esa es la gracia. Entonces, lo que yo sí sé es que X sub n se puede escribir como A sub n más B sub n. ¿No es cierto? Donde cada A sub n y B sub n pertenece a A y a B respectivamente. Pero en particular B es compacto. Y como B es compacto, yo dije, bueno, existe una subsucesión tal que B converge en B. ¿Ya? Entonces ahora yo evalúo esta expresión en la subsucesión. Yo sé que como X sub n converge, cualquier subsucesión también converge y converge a lo mismo. Entonces podemos despejar A sub n y nos encontramos que el límite de A sub phi de n converge y converge a A. Por lo tanto, X vale esto. Y en virtud de la unicidad del límite, X sub n tiende un X, que es igual a A más B con A en A y B en B. Y con eso concluimos de que A es cerrado. Entonces partimos de que B era compacto, luego encontramos que A sub phi de n también convergía, y luego encontramos cómo expresar el límite en función de elementos de aire, como suma de elementos de aire. Ese sería el resumen.
Ah, ya. ¿Y el elemento que tomaste fue como el límite de una sucesión? Al principio tomé una Sí. sucesión cualquiera convergente donde x sub n está dentro de A más B. ¿Ya? Ah, bueno, y x sub n tiene que ser distinto de x, acá, por si acaso. Ya, la idea es demostrar que su límite está en el conjunto para concluir la cerradura. Ya. Gracias. Ya, eso. Hoy día vimos este ejercicio que en particular era con sucesiones, que creo que no habíamos visto ejercicios así. Así que eso. Voy a pausar.